Bienvenidos correlones, estoy a bordo del Mazda RX-3 de 1973 con una configuración en clase C. Esta es la última carrera antes de la actualización de la semana. Estoy en Hockenheim, son 4 vueltas el total. Pisamos a fondo el acelerador y vemos un Porsche que se quedó estacionado, dormido ante el aviso de la largada. Y nosotros vamos escalando posiciones rápidamente aprovechando la aceleración. Nos metemos aquí en el corte, luego de la recta de las emociones por encima del piano. Y varios coches se trompean, se van a los golpes y se fue contra el muro un Mercedes. Aquí vamos batallando también un S2000 contra un Audi Quadro. Me voy por fuera tratando de sorprender, pero él trata de defender a los golpes, a los empujones. Y ahora es un Mazda RX-7 que se me fue encima, también tratando de sacarme de la pelea, pero logro corregir y regreso a la escalada de posiciones. Ahora me voy por un costado del S2000 y el S también me trata de sacar, me trata de poner en trompo con una maniobra sucia y me empuja nuevamente en el corte. Vemos a otro Porsche que se mete por la parte interna, me arrastra y me obliga a salirme fuera del asfalto momentáneamente. Por ahora me estoy salvando de penalizaciones. Entramos aquí en el corte y vemos aquí otro corredor de nombre Camshaft 72 batallando allí con su Citroën. Buscamos la trazada, la mejor tracción posible. Se va largo ahí el Citroën. Probablemente también lo van a penalizar. Efectivamente le pusieron una penalización de 400 milésimas en su contra. Camshaft 72 sigue batallando muchísimo con el coche. Se le tambalea la cola, se va casi fuera del piano. Y entramos en la curva. ¡Ay! Frenó demasiado tarde, se fue a hacer castillos de arena. Y seguimos avanzando. Ahora vemos a Wispy Planet 7835, el corredor del Audi Quadro, que más atrás estuvo peleando conmigo. Los dos pilotos que se fueron a los golpes también y se salieron del asfalto, trompeando y se van al muro, lo que me da la posición número 5 de la parrilla cuando estamos ahora recorriendo la segunda vuelta de las 4 pautadas en Hockenheim. Ahí presiono, le muestro la trompa al Audi Quadro, se pone nervioso, se sale fuera del asfalto y ahora en su regreso de forma amenazante tengo que darle espacio para evitar un conflicto mayor. Y ese corredor ya tiene una penalización de 900 milésimas en su contra. Vemos aquí al Nissan Silvia. El corredor Matt Eagle está ocupando la tercera plaza de la parrilla. Yo me estoy acercando rápido con la aceleración de este Mazda que es abismal. Estoy ya metido en el rebufo, muy pronto voy a hacer el adelantamiento, espero que sin mayor resistencia y lo consigo justo antes de la curva. Él trata también de frenar más tarde para defender la posición, pero se le va largo el coche, allí no tuvo remedio que corregir y soportar mi avance. Más adelante tenemos aquí a War Anacleto en el Porsche que me estuvo arrastrando en la vuelta anterior, tiene una penalización de 600 milésimas en su contra y entramos ahora en la curva con muchísimas dificultades y ahora sí, ya estoy metido en el podio y el Nissan no tiene más remedio, no tiene suficiente velocidad para acercarse y tratar de pelear por esta posición. Por ahora estamos metidos en el podio, más adelante el líder de la carrera va a 3 segundos y medio. Seu S46649 es el líder de la carrera. Para la última vuelta he logrado acercarme muchísimo a los dos corredores que habían estado dominando el circuito desde el inicio, pero Seu, que lo llevo aquí adelante a bordo del Citroën, que fue líder hasta la penúltima vuelta, fue fácilmente adelantado por War Anacleto, que está conduciendo el Porsche, que ya tiene una ventaja de más de 2 segundos y medio y se despega cada vez más. Menos mal que ya esto está por concluir y las gomas blandas soportaron las 4 vueltas, pero ya tiene un desgaste moderado, así que me lograron meter en el podio, que fue lo más importante. Ya estamos por concluir la carrera y el Mazda RX-3 de 1973 sin duda es una opción excelente para esta categoría. 6 minutos 57 inversión de tiempo total, escalando 14 posiciones desde la largada con un tiempo de vuelta muy competitivo de 1:40 869 milésimas. El Mazda me mete en el podio con un rendimiento fenomenal. Los detalles de este tuneo los voy a dejar en la descripción del video.